Boa noite a todos, todas. Para comemorar o 30 aniversário do Instituto Cervantes, que vamos fazer este segundo live dedicado à figura de Dom Quixote vista por três artistas brasileiros, Portinari, Drummond e Macedo, Norberto Macedo. El proyecto es de Diálogo Cultural Brasil-España y está realizado pelo Instituto Cervantes do Rio de Janeiro, por los museos Castro Maia, por o Proyecto Portinari e o Seu de Capricórnio, con a representación do Ministerio de Turismo do Brasil e o patrocinio da Lei do Incentivo à Cultura, con as empresas tamén de Celio Redes Brasil, Cobra Brasil e Cine Brasil. Es decir, en este segundo live vamos a abordar a temática das duas traduções que existem na atualidade dos 21 poemas que Drummond de Andrade dedicou aos 21 desenhos feitos por Portinari para o Dom Quixote. A conversa, eu vou ser um dos que vão conversar, e outro é Edmundo Font, que foi o tradutor mexicano, o primeiro tradutor dos poemas, e que agora é o embaixador do México em Malásia. Como tem 11 horas de diferença horária, de uso horário entre Kuala Lumpur e Rio de Janeiro, tivemos que gravar, fazer essa gravação, e depois eu fico com vocês para qualquer tipo de dúvida ou pergunta que possa surgir. Então, se vocês estão de acordo, vamos começar a ver esse live entre Edmundo Font, embaixador do México em Malásia, e o humilde tradutor que usou. Obrigado. Buenos días aquí en Río de Janeiro, buenas noches en Kuala Lumpur, en Malasia. Estamos en conversación con Edmundo Font. Edmundo Font, actualmente embajador de México en Malasia, es traductor, pintor, poeta, compositor de música, hizo algunas composiciones con Roberto Carlos, y en este momento nosotros nos gustaría tratar el tema de la traducción de los 21 poemas que Drummond de Andrade realizó para el libro de Don Quijote, en realidad para los 21 grabados de Portinari que se realizaron con idea de publicar una edición del Quijote ilustrada por el maestro Cándido Portinari. Como saben ustedes, en el año 53, el editor José Olimpio le encargó a Portinari las ilustraciones de Don Quijote, pero entonces el pintor estaba realizando los paneles famosos de Guerra y Paz para la sede, son los dos grandes paneles de más de metro y pico de largo por ancho para la sede de la ONU en Nueva York. Solo en el año 56 Portinari afronta este proyecto, las ilustraciones de Don Quijote, pero ya en esa época Portinari está ya muy enfermo, con un cáncer de pulmón debido a la intoxicación de una aleación de plomo que él usaba habitualmente para la pintura. Esta es la razón por la cual los médicos le impidieron o le prohibieron pintar, digamos, con estas aleaciones, y realizó estos dibujos con lápices de colores. Pero en realidad solo completó 21 dibujos sobre la edición del Quijote, y creo que el editor José Olimpio no vio el momento de editar esa edición del Quijote con 21 grabados o 21 dibujos de Portinari. Pero fue ya en el año 72 que la Fundación Raimundo Toni de Castromaya, que hoy forma parte de los museos Castromaya, que constituyen los museos Castromaya de Río de Janeiro, decidieron editar el libro de Portinari, con los 21 dibujos de Portinari, pero para darles un contenido literario, ya no quijotesco, pero sí brasileño, le pidieron a Drummond de Andrade, que entonces cumplía 70 años, que hiciese un poema para cada uno de los dibujos. Y esta fue en realidad la base de la edición del libro que nosotros en el Instituto Cervantes hemos publicado ahora en el año 2021,
con el añadido de la suite Don Quijote realizada por el maestro Norberto Macedo, a quien posteriormente la propia Fundación Castro Maya encargó 21 piezas de piano, perdón, 21 piezas de guitarra que van a constituir, digamos, la suite Don Quijote, y estas 21 piezas de guitarra son también parte, digamos, del libro, que uno puede acceder a través de un código, de un QR code, y que forman parte, digamos, del libro que hemos editado, gracias a las empresas Celu Redes, Cobra Brasil y Cime, que han conseguido y nos han ayudado a financiar este maravilloso libro. Pero antes de esa edición del año 91, hay una edición de la Secretaría de Educación Pública de México en el año 1985, cuyo traductor es Edmundo Font. Por eso estamos aquí con el embajador Edmundo Font, para saber un poco cuál es la historia de ese libro que publicaron en el año 85 y que está, vamos a decirlo claramente, magníficamente traducido por este diplomático, embajador, artista plástico, músico y traductor y poeta. Buenos días, embajador Edmundo Font. ¿Cómo está? Muy buenos días en Río de Janeiro. Buenas noches desde Kuala Lumpur, en Malasia. Antes que nada, director, quiero expresarle un agradecimiento realmente intenso porque me permite usted estar en ese lugar tan entrañable que queremos tanto y que nos ha permitido tener una dimensión de esa formidable literatura que creó Carlos Drummond de Andrade. Realmente ha tenido usted una generosidad enorme invitándome a conversar una vez que usted ha realizado una traducción formidable que ahora encuentra una suerte de fusión en este momento para quienes nos escuchan y se interesan en la traducción literaria. Creo que este diálogo con usted y que podamos compartir la lectura de algunos de los 21 poemas leídos en portugués por su cercana colaboradora, más lo que usted y yo podamos aportar, va a dar una idea de ese universo, de esa riqueza tan formidable que Drummond de Andrade plasmó. Usted ha hecho una estupenda bitácora del origen y de la idea de Aguilar inicialmente para publicar esa edición, de los problemas de salud de Portinari y de cómo de alguna forma la poesía se sobrepuso a las limitaciones. Y en ese sentido yo quiero reiterarle mi agradecimiento. Muy bien, embajador. Bueno, pues en realidad sí nos gustaría saber cómo fue y cómo surgió la idea de su traducción de los poemas de Drummond dedicados al Quijote y cómo surgió esa edición de la Secretaría de Educación Pública de México. Mire, se mezclan momentos muy interesantes en el sentido de que me voy un poco más adelante al momento triste de la muerte de Drummond. Yo ya no estaba, yo era el segundo jefe de Cancillería en Roma y me entero, me habló o fue Afonso Romano de Santana o algún amigo de Brasil a las pocas horas de la muerte. Y en ese momento yo recordé que el presidente Sarney estaba haciendo una visita de Estado a México. Y yo sabía que Octavio Paz tenía una cena con un gran embajador brasileiro que fue Melchior, un hombre enciclopédicamente brillante, uno de los más grandes diplomáticos de Itamaraty, pero además un crítico, un autor de los que hay muy pocos también en esa dimensión de la diplomacia y la literatura. Le hablé por teléfono a Octavio Paz y le dije, le tengo que comunicar esta triste noticia porque usted se va a encontrar esta noche con el presidente Sarney en la residencia de la embajada y Drummond acaba de morir.
Me dijo: Octavio, yo quiero que usted escriba un texto para la revista Vuelta, que él dirigía, donde usted hable de cómo en aquella época lo era yo, un joven poeta mexicano encuentra a ese gran, formidable poeta brasileiro. Y yo escribí una crónica que tengo en las manos, que se llama O Río está como o Diabo Gosta. Este fue mi introducción inicial a la sensualidad extraordinaria de la belleza del Brasil, de Río, porque el día que yo llegué a Río de Janeiro, en el Jornal do Brasil, la crónica de domingo que escribía Drummond estaba dedicada al calor tremendo que estaba haciendo. Había una fotografía de una garota que se dirigía rumbo al mar en una tanga sumarísima, así lo digo yo. Y el texto se llamaba O Río está como o Diabo Gosta. Entonces, para mí, entrar a esa dimensión de esa sensibilidad a flor de piel, de la belleza casi inenarrable de Río de Janeiro y de la gente en Río, la música, la belleza de sus manifestaciones populares, de sus mujeres, del enamoramiento de un hombre como Drummond de Andrade, a quien yo le dije, después de publicar el libro en México, que ahora vendrá la parte de esa génesis, le pedí que me dejara publicar sus poemas eróticos. Y se rió. Me dijo: si usted los tradujera al alemán, tal vez lo dejaría. Pero usted va a hacer una edición en español y se van a ir a comprar mi libro a Uruguay, a Buenos Aires. Y yo soy un hombre de cierta edad que no quiero ser considerado, como decimos en español, un rabo verde. Así que ese libro de poesía erótica solamente se va a publicar cuando yo me muera. Y me contó una anécdota. Me dijo: fíjese que yo, un día yendo en el autobús rumbo al centro, me paré en la playa de Botafogo, donde había un cine donde pasaban películas extrañas. Y había una película que se llamaba Garganta Profunda. Y yo decidí entrar a ver esa película. Y cuando llego yo, hice fila y voy a comprar mi boleto y me dice el señor que vende las entradas: meu grande poeta, o señor no precisa pagar, puede pasar. Y entonces yo me sentí mal porque me reconoció, pero me sentí peor cuando entré al cine y me di cuenta que éramos 7, 8 gatos que estábamos tratando de ver algo que era terrible y me salí. Bueno, esta anécdota cuenta un poco de la sensibilidad maravillosa y del respeto profundo por el amor a la mujer que le tenía Drummond. Y que es cierto que en algunos de los poemas eróticos se va a ciertos extremos, podríamos decir así, pero siempre con esa profundidad de ese genio tan extraordinario de él. Realmente sí. Son anécdotas muy, muy interesantes, embajador. Y estos poemas que usted tradujo sobre el Quijote, ¿cuál fue el motivo? ¿Fue una decisión de Drummond? ¿Usted quiso traducirlo realmente? ¿Cómo llegaron a publicarse estos poemas? Mire, la génesis partió de mi visita a la Chácara do Seu, en Santa Teresa, donde estaba el museo que presentaba las obras de Portinari. Sí. Luego en una librería del centro de la ciudad, donde conseguí, que lamentablemente la última vez que estuve en Río hace 2 años prácticamente ya no existe, si es que no dejó de existir rotundamente. Ahí yo conseguí un ejemplar original del libro de Drummond con la reproducción a tamaño natural de los dibujos. En esa librería yo conseguí, por ejemplo, para que tenga usted una idea, una edición de Os Lusíades de Camões, mandada a hacer expresamente para el emperador. Ahí conseguí obra
maravillosa, pero cuando tuve en mis manos el libro de Drummond y Portinari, decidí presentarlo en México en un festival cervantino, porque en los festivales cervantinos de Guanajuato, y donde hay un museo dedicado a todos los libros sobre Cervantes, estaban muy interesados en que se diera a conocer una visión de la tradición luso-latinoamericana sobre Cervantes. Entonces yo llevé y logré llevar los originales. Se expusieron en México, nos prestaron estos originales, viajaron en circunstancias difíciles, porque fíjese usted que en 1985 se cayó parte de la Ciudad de México en el terremoto. Y eso viene a colación de algo que ahora contaré, porque una vez que yo vi los poemas, dije, bueno, si vamos a presentar la obra en México, habría que traducir la poesía de Drummond. Y pude llegar a él, no sé bien si a través de mi gran amiga Lilla Fagundes Teles o de Nélida Piñón. Yo además tuve una cercanía muy grande con un gran poeta que hizo antologías fundamentales, Fernando Ferreira de Loanda. Fernando Ferreira de Loanda que fue, pero muy cercano, venía a casa a comer prácticamente una vez por semana. Y además hay una cosa muy bella y por eso lo estoy mencionando. Uno de sus poemas más interesantes y uno de sus libros se llama Kuala Lumpur, que es donde yo estoy. Y es un homenaje en este momento a Fernando Ferreira, que junto con dos o tres poetas de esa generación, Ledo, Ivo, perdón, sí. y él hicieron dos o tres antologías importantísimas de la literatura, de la poesía brasileña. El hecho de que yo llego a Drummond, me invita a su casa, le hago la propuesta y le pido que me permita consultar. Y voy a hacer una confesión porque tiene que ser hecha así. Yo inventaba dificultades de traducción. Es decir, para mí tener el privilegio de ir a casa de Drummond y hablar con él, y le hablaba por teléfono, pero Drummond tenía un colmillo muy afilado y me dio una enseñanza, porque en algún momento, cuando le llevé algún texto y le inventé un problema en la traducción, me dijo, espera un momentito. Y fue a la biblioteca y se trajo varios diccionarios. Diccionario portugués, el Aurelio, diccionario en español, el de la Real Academia. Y entonces él se fue a las referencias directas, el propio poeta, el propio autor, como diciendo, mire, yo escribí el poema, pero si tenemos esta duda, vamos a ir a la fuente y vamos a consultarnos, ¿no? A ver de qué manera puede ser la mejor expresión. Y era un guiño de humor, de ese humor extraordinario que Drummond tenía. Esa fue una lección extraordinaria que a mí me dio. Y bueno, cuando el libro se publicó, fue exactamente, yo recibí por valija diplomática unos 10 ejemplares, me quedé con 2 y fue el día de Navidad. Y la dedicatoria que yo voy a pedir permiso a usted, porque es pretenciosamente una lectura que voy a hacer al final, está firmada en el Natal de 1985 por Drummond, en uno de los ejemplares que le llevé. Pero ya hablé mucho, director, por favor, cuénteme usted. Bueno, yo en realidad la idea, yo la he contado un poco al principio, cuando yo descubro los dibujos de Portinari, me doy cuenta de que tienen esos magníficos poemas de Drummond. Yo llegué a un acuerdo con la directora de los Museos Castro Maya, ¿no?
Vera de Alencar, y empezamos a trabajar con la vista de poder hacer una edición de ese libro. Ya hubo una edición que usted, embajador, tuvo la oportunidad de conocer, pero estaba ya totalmente agotada. Entonces decidimos hacer una nueva edición en la cual incluiríamos dos cosas nuevas, dos elementos nuevos: las traducciones al español y de los poemas, por una parte, y la introducción de un Kerry Code con las piezas del maestro Norberto Macedo. Formidable. Sabe que también fue encargado el maestro Macedo, de origen portugués, fue más músico brasileño, fue encargado de hacer esas 21 piezas para guitarra, con vistas a completar esa imagen que para mí es total, porque es la suma de la plástica, de la poesía y de la música dentro de un mismo tema. A mí la idea me pareció magnífica. Encontramos el apoyo de unas empresas hispano-brasileñas que trabajaban en Brasil y empezamos a trabajar en esta edición. Yo entonces, embajador, no conocía sus traducciones. Entonces, frente a la situación en que esos poemas y ante la situación incómoda de encontrarme con un traductor del cual no tuviese demasiada confianza aquí en Brasil, bueno, me eché al agua y decidí traducirlas yo mismo. Yo he traducido algunos libros brasileños, he escrito también novela, poesía, y también he trabajado en el mundo de la literatura brasileña y publicado algún libro sobre estudios de literatura brasileña. Entonces, de alguna forma, me doté de mucho valor, porque realmente hace falta mucho valor para traducir a Drummond, a quien yo personalmente no conocía, aunque conocía a algunos de sus amigos, como Lido Ivo, como João Cabral, pero bueno, y me puse a traducir. Tuve muchas dudas, porque los poemas no son fáciles, embajador, usted lo sabe. Muchas veces Drummond inventa palabras, Drummond inventa giros, juega con el lenguaje, juega con la plástica dentro del propio poema. Es muy, muy creativo y es muy irónico, es bromista, es serio, es profundo. Y bueno, realmente inventa muchos neologismos, es decir, no es fácil la traducción de Drummond. Entonces ya pedí apoyo a un gran amigo mío que actualmente es el presidente de la Academia Carioca aquí en Río de Janeiro, Claudio Murilo, también poeta y traductor de Drummond, y estuvimos durante casi 2 días trabajando con los poemas y discutiendo cada una de las versiones que yo había hecho y las versiones y, digamos, el significado para él de los términos y de las expresiones drummondianas. Y aún así no me quedé satisfecho y pedí ayuda a una tercera persona, en Saavedra, que es la traductora oficial de la Academia Brasileña de Letras para la lengua española, o por lo menos traduce de la lengua española a la portuguesa. De alguna forma, esa versión, digamos, de portugués y de español y español-portugués me ayudó a ya tener una cierta garantía de que los poemas más o menos no llegaban a la altura que yo hubiera querido, pero por lo menos estaban decentemente presentados. Y esta fue un poco la historia. Me quedé con ganas de conocer al poeta Drummond, que murió muy joven. Bueno, murió en el año 87, a los 85 años, pero mi experiencia en Brasil es posterior al año 87, con lo cual me hubiera sido imposible conocerle. Y esto es un poco la historia de esta traducción que ha salido y que esperamos que pueda recibir ese libro, que es un libro muy cuidado, muy, muy estudiado, y que de alguna forma es esa segunda edición de esa primera que usted encontró en ese libro de viejo, como usted comenta. Eso es un poco nuestra historia. Pues de un extremado rigor. Yo imagino que ese amor que usted tiene por la literatura brasileña lo llevó a tocar con las mejores pinzas en esa cercanía con amigos intelectuales, escritores, y creo que Drummond estaría muy contento, porque para él era un hombre que tenía ese sentimiento de humildad intelectual. Tenemos que recordar que en su vida él vivió todos los movimientos importantes literarios que se dieron en Brasil durante el siglo pasado. Prácticamente tuvo
oportunidad de tratar también a los grandes poetas de su época, siendo él muy joven. Hay alguna correspondencia extraordinaria con los que fueron sus maestros. Y miren, ya el libro inicial era bello. Lo de ustedes, imagino que ha de ser, yo no he tenido la oportunidad, usted ha sido muy generoso y me ha ofrecido enviarlo. Quería yo preguntarle, ¿es facsimilar también la edición o no? No, 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 es una edición nueva, no es facsimilar, es una edición, no es facsimilar anterior, se hicieron de nuevo los grabados, se hicieron los poemas y realmente es una edición muy original. Yo voy a ver si consigo mostrarle algún dibujo que Por pudiera favor. verlo de una edición que tengo aquí. Usted sabe que el que prefería Drummond, me lo dijo, es el de Sancho tirado en el suelo. No sé si consigue llegar a verlo. Esta es Sí. la portadilla con el dibujo de Portinari. ¡Qué maravilla! Esta es la entrada porque tiene Belleza. texto. El texto en negro es en portugués, el texto en azul en castellano. Belleza. Por ejemplo, esta es una de las imágenes Claro. del Formidable. Quijote. Este es el soneto, por ejemplo, de la locura, que tal vez podamos leerlo. En la primera cara está en portugués, en la segunda cara, en la letra azul, en español. Y entonces sigue así con cada uno de los... primero es la lámina de Portinari y después ya viene el poema en español y en portugués. Y así son las 21 imágenes. ¿Me Y puede al mostrar? final, ¿Me puede usted mostrar la de Sancho? Está... No, hay otra de Sancho tirado en el suelo. Si no, mal no recuerdo, es una pena que yo no tengo mi ejemplar aquí. no se preocupe, Ocupa, vamos a intentar encontrar la de Sancho. ocupa casi toda la página. Sí, sí, ya sé cuál dice, lo que pasa es que no sé la numeración. Yo voy a intentar localizarlo. Aquí hay un Sancho, por ejemplo, que está... No. Pero No, yo no, sé no. que no es esa la que usted quiere ver. Es solo una curiosidad porque es la que yo le pregunté con cuál se quedaría él y me dijo que me dijo Drummond que era la que él prefería. Pues sí, ya sé cuál dice. Probablemente sea esta, ¿verdad? Esa es, esa es, esa. Además, él, como buen poeta, de hecho, tal vez prefería a Sancho que al propio Quijote. Claro, claro. Y en los poemas se llega a ver que él tiene una especial delicadeza a Sancho y continuamente es Sancho el que pregunta cuándo le van a pagar, cómo va a ser esta aventura, por qué no le da ya la isla Barataria que le ha prometido, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final es Sancho el que al final se da cuenta de la grandeza de Don Quijote y dice, al final yo cómo voy a dejar este hombre que es justamente el ideal, no puedo perder ese. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante. Si la visión sanchopancesca de Drummond, ¿no? Yo como traductor me parece espléndida, pero no deja de tener también ese sueño maravilloso que tenía Cervantes y sobre todo Claro. esa pasión platónica por Dulcinea, ese endiosamiento de la mujer como elemento amoroso, ¿no? También yo he sentido en esos poemas un gran interés de Drummond de mostrar eso, ¿no? Ese amor más allá del amor incluso, ¿no? Más allá de la voz, ¿no? Cuando él dice Dulcinea, ea. Pero, director, cuénteme, esta bella idea del homenaje que usted propuso y estamos realizando, que se llevará a cabo en estos 3 días, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo lo configuró usted? Y va a tener una audiencia, estamos en tiempos de pandemia, lo sé, pero ¿cómo? Porque yo considero que son 3 días muy importantes para la memoria de Drummond.
Claro, yo quería dedicar un live, una videoconferencia, y vamos a dedicarlo, estamos grabando esta videoconferencia porque realmente se realizará a final del mes de septiembre. Los días, le voy a decir exactamente, los días 21 y 22 y 23 de septiembre, que se emitirá a las 18 horas, hora de Río de Janeiro, y realmente serán tres versiones de este libro. La primera, contaremos con la presencia del hijo de Cándido Portinari, Ro Cándido, y de la escritora Ana María Machado, para tratar el tema justamente de la relación de Portinari con el Quijote y la historia de los dibujos. La segunda charla es la que estamos manteniendo ahora sobre el mundo de la traducción y sobre Drummond de Andrade, y la tercera ya será dedicada al maestro Macedo y a su relación con los dibujos y los poemas de Drummond. Y estará Joan Guillermo Ripper, que es el presidente de la Academia de Música de Río de Janeiro, Rosana Lancelotti, que es directora, es arpista y directora de Música Brasilis, y de Pedrasoli, que es un guitarrista que ha estudiado las piezas de Norberto Macedo y que iba, antes de la pandemia, la idea suya era estrenar estas piezas, o por lo menos tocarlas, estas piezas, en el Instituto Cervantes. Como la pandemia llegó, no pudimos hacer ese efecto, que es un concierto, es un acto público, pero lo tendremos en el futuro. Pero él sí, después de haber preparado esas piezas, quería hablar de cuál es su impresión de esas piezas. Y esto es un poco el panel de lo que vamos a presentar en homenaje a Portinari, bueno, homenaje a Don Quijote, pero sobre todo esa imagen del Quijote que se proyecta para mí en tres grandes artistas brasileños de las tres ramas, de los tres mundos estéticos, ¿no? La pintura, la poesía y la música. Estupendo, felicidades, y realmente estoy muy complacido de que usted me haya permitido formar parte de este homenaje por la veneración que tenemos por Drummond. ¿Qué le parece? Si le parece, embajador, podríamos leer, por ejemplo, el soneto La locura, que sea solamente una pequeña muestra que nos permitirá conocer un poco cómo suena el poema en portugués y en nuestras dos versiones españolas. ¿Le parece, embajador? Con el mayor gusto, claro que sí. Entonces, Aline, si puedes leer en portugués el poema Soneto La locura. Sí, claro, vai ser um prazer ler a Drummond. Soneto da loucura. A minha casa pobre é rica de quimera. E se vou sem destino a trovejar espantos, meu nome é de romper as mais nevoentas eras, tal qual Pentapolim, o rei dos garamantas. Rola em minha cabeça o tropel de batalhas jamais vistas no chão ou no mar ou no inferno. Se da escura cozinha escapa o cheiro de alho, o que nele recolho é o olor da glória eterna. Donzelas a salvar a milhares na terra. E eu parto em meu rocinho, corisco, espada, grito, o torto endireitando, herói de seda e ferro. E não durmo abrasado e janto apenas nuvens, na férvida obsessão de quem, enfim, a bendita idade de ouro e sol, baixe lá das alturas. Ay, maravilloso poema. Maestro, primero usted, director. Bueno, como usted quiera, embajador. Por Soneto de la locura. Mi casa es pobre aunque rica de quimeras. Y si voy sin destino a tronar espantos, mi nombre rasgará las más brumosas eras como Pentapolín, rey de los garamantas. Gira en mi cabeza el tropel de las batallas jamás vistas en tierra, en mar o en el infierno. Si de la oscura cocina escapa olor de ajo, lo que recojo es aroma de gloria eterna. Doncellas que salvar hay miles en la tierra. Parto con mi rocín, centella, espada, grito, deshaciendo entuertos,
héroe de seda y hierro. Y no duermo abrasado y ceno apenas nubes, en la ardiente obsesión que al fin la bendita edad de oro y de sol baje de las alturas. Bello. Realmente demuestra la complejidad de acercarse a la literatura, a la interpretación de la lectura poética de Drummond. Yo intenté, en la medida de lo posible, guardar los endecasílabos, lo cual me metía en una cabeza de fuerza mayor y limitaba la versión, digamos, que podía provenir directamente del texto. Pero bueno, esto no cabe en mí enfilarlo más críticamente, sino en quien lee y escucha. Soneto de la locura. Es rica mi pobre casa en quimeras, y voy sin destino, lidiando espantos. Mi nombre ha de romper obscuras eras, tal cual Pentapolín, rey Garamanta. Ronda mi mente un tropel de batallas, jamás vistas en tierra, mar o infierno. Si de la cocina escapa olor de ajo, me huele aroma de la gloria eterna. Doncellas a salvar, 1000 en la tierra, y yo parto y mi rocín chispa, grito, fina en tuertos, héroe de seda y fierro. Y no duermo, angustiado, y ceno nubes, con la obsesión de que al fin la bendita edad de oro de las alturas baje. Es maravilloso, su poema es maravilloso, embajador. Yo creo que además respeta ese decasílabo perfecto de nuestro amigo Drummond, que tenía un juego. Yo, en cambio, lo que hago es buscar, digamos, esa rima interna que a veces Drummond usía, como hago, por ejemplo, con ajo, recojo, etcétera, aroma eterno. Es decir, estoy jugando con esa. Cada uno interpretamos un poco nuestra versión de las cosas. Yo me quedé más en esa sonoridad, más que en el metro, que era muy difícil porque el metro español y el metro castellano y el metro brasileño son muy diferentes. Entonces preferí que fuese más armonioso de otra forma. Pero bueno, yo creo que son versiones diferentes, embajador, pero porque traducir poesía es imposible y traducir Drummond es todavía más imposible, ¿no? Porque es complicado, realmente, es complicado. Pero bueno. Pero es que usted y yo tendríamos que hacer una edición personal en donde estuviera el original de Drummond, el suyo y el mío. Eso sería realmente muy bella, lúdica, porque le daría al lector un paseo, un viaje sobre la dimensión imposible de traducir, porque usted sabe que en poesía no solamente el traductor es traditore, ¿no? Sino que no hay posibilidades realmente de acercarnos a ella. Sí, acercarnos, sí, aproximarnos, pero creo que sería muy bello que jugáramos por lo menos en un artículo, hiciéramos usted y yo unos 3 o 4 y reuniéramos como en un abrazo de fusión. Sería maravilloso, embajador, sería un proyecto maravilloso para poder hacer y un bonito homenaje a Drummond, porque yo cuando descubrí sus poemas, sus traducciones, dije, Dios mío, los he descubierto demasiado tarde. Si no, ya tendríamos las traducciones del poema, de los poemas de Drummond para el libro, pero la verdad es que lo descubrí demasiado tarde y además no descubrí los poemas, descubrí un artículo que hablaba de las traducciones, sí. Con lo cual tuve que esperar a que me mandase esa primera versión para poder yo ya descubrir esas traducciones, pero son espléndidas, embajador, y yo creo que este live que estamos haciendo sobre Drummond es un gran homenaje a su poesía y al valor de una poesía que se irradia en diferentes traducciones, incluso en la misma lengua como la española, ¿no? Pero con distintas ópticas, inevitablemente distintas ópticas, porque Drummond era como un universo, abarcaba todos los ámbitos, ¿no? El ámbito del neologismo, el ámbito de la rima, el ámbito del metro, el ámbito, es decir, la cadencia, es decir, su poesía es
es una complejidad inmensa, ¿no? De una enorme complejidad y una enorme riqueza en esa complejidad. Yo realmente me siento muy orgulloso de haber traducido estos poemas y haber conversado con otro traductor de la talla que usted tiene como traductor de poemas, que además, por lo que usted me cuenta, es un gran brasileñista también, un gran conocedor del mundo brasileño, cultural y literario, ¿no? Muchas gracias por esas palabras tan generosas. Yo creo que este intento de usted ahora se va a desdoblar en un acto de justicia, porque si los institutos Cervantes, los centros culturales de las embajadas de España, y el esfuerzo que yo voy a hacer de manera más modesta, porque es una iniciativa muy bella de usted, comunicando a Cancillería y a mi colega, el embajador de Brasil aquí, que hemos hecho este esfuerzo. Aquí también hay un Instituto Cervantes. Claro. No he entrado en contacto todavía con la directora. Es una directora, si me parece que una encargada de negocios, porque no hay un director todavía. Tengo entendido, yo acabo de llegar, no tengo ni siquiera los 100 días en Malasia, pero creo que sí tendremos que hacer un esfuerzo, porque en las redes este homenaje de estos 3 días que usted organiza con esa dimensión, además con la gran escritora que es Machado y el talento musical aunado a la visión del hijo de Portinari, pueda multiplicarse y que estemos en algunos otros momentos de América Latina, en fin, del mundo, con el Instituto Cervantes. Lo felicito y ojalá que este sea un acto más de justicia para dar a conocer la obra de Drummond. Pues yo le agradezco mucho, embajador, su tiempo y su generosidad para atender a nuestra llamada, y tomo el testigo de ese libro conjunto que podríamos hacer, o al menos un trabajo conjunto que podríamos hacer para tratar un poco la traducción y analizar algunos poemas, y sobre todo para ver la dimensión inmensa del poeta Drummond, que infelizmente, al menos en mi país, en España, está escasamente traducido. Escasamente, porque sí hay traducciones, hay antologías y hay traducción de algunos libros, pero no del gran grueso de su obra. Drummond es un poeta para ser conocido en América Hispana de una forma total, y yo creo que es importante eso que ocurra de alguna forma ocurra definitivamente. Fíjese que se da un caso que yo creo que usted me permitirá de manera muy breve hacer una referencia muy familiar. Mi hija, que nació en Egipto, llegó a los 30 días 60 al Brasil, y cuando salió, que tenía 6 años, hablaba un portugués que lo preservó, aunque no fue su carrera, y estudió en Barcelona, en catalán, psicología. Siempre se continuó con el portugués, y hoy en día es traductora del portugués al español, y se puso feliz cuando yo le conté de esta iniciativa de usted, y ya envié un poco el cartel muy bello que ustedes hicieron, con esa reminiscencia a Miró, y con un color que le agradezco enormemente, porque recuerda el color de la bandera mexicana también, en ese verde, rojo, blanco. Le agradezco profundamente. Y mi hija, que conoció a Tom Jobim, porque Tom Jobim se la llevaba cuando lo encontrábamos en la churrasquería a la mesa de amigos, y que vio unas 2 ocasiones, yo creo, a Ciraldo con Drummond. Mi hija tiene una veneración por la poesía y por la literatura, a grado tal de que ella ha traducido algunos libros de cuentos de Rubén Fonseca. Tradujo un libro que le pidió Carmen Balcells, que fue una gran amiga nuestra. Cuando yo fui cónsul general en Barcelona, fuimos muy cercanos a Carmen. Y mi hija, la que estoy contando ahora, Berenice, que tiene una agencia de traducción, trabajó con Carmen Balcells. Así que ve usted que este mundo de amor por el Brasil no se cierra, continúa. Y usted me ha dado un placer enorme hoy
¿Le parece que leamos algún texto más? Podemos, sí, si quiere, perfectamente, sí. ¿Qué propondría? No sé si tiene usted algún poema concreto, pero por ejemplo hay un poema muy bello que es En el camino de Zaragoza, que es un homenaje a Dulcinea. ¿Le parece bien? ¿Qué número es? Es el número 20. En el camino de Zaragoza, perfecto. ¿Lo oímos en portugués? ¿Lo ¿En hemos primero en brasileño? portugués, Aline? Sí, claro. Na estrada de Saragoça. Eram pastoras do sol, ninfas douradas brotando da casca das árvores, a me cercar entre murmúrios de prata líquida e borboletas lampejantes. Agora, touros furiobufantes é que me envolvem, derrubam, pisam entre lanças e aboios inimigos, no tropel de combate que não me faz calar. Proclamo nestes bosques a beleza de pastores e ninfas, e a beleza maior que o eco prolonga de Dulcinea, eia, 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 eia. Muchas gracias, Aline. Bellísimo poema. Muito ¿Quiere leerlo obrigado. ahora, embajador? Muy bien. En el camino de Zaragoza. Eran pastoras de sol, ninfas doradas, brotando de la corteza de los árboles, para acercarme entre murmullos de plata líquida y mariposas cintilantes. Ahora toros, furiobufantes, me envuelven, derrumban y pisan, entre lanzas y arreos enemigos y el tropel de un combate que no me hará callar. En estos bosques proclamo la belleza de ninfas y pastoras y la belleza mayor que el eco prolonga de Dulcinea, nea, 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 nea. Ah, muy bello, muy bello. En el camino de Zaragoza. Eran pastoras de sol, ninfas doradas, brotando de la corteza de los árboles que me cercaron, entre murmullos de plata líquida y mariposas relampagueantes. Ahora, toros furiobufantes son los que me rodean, derrumban, pisan, entre lanzas y voces enemigas, en el tropel del combate que no me hacen callar. Proclamo en estos bosques la belleza de pastores y ninfas, y la belleza aún mayor que el eco prolonga de Dulcinea, ¡Qué maravilla! Ahí usted y yo estamos más cercanos en la producción. Ahí estamos mucho más cercanos, sí, porque también es un poema que tiene no tiene una métrica tan definida como la tenía el soneto, ¿no? Pero yo creo que sí, estamos muy próximos en realidad, embajador, en las dos versiones, con algunas variantes, lógicamente, pero su sensibilidad hacia Drummond yo creo que es maravillosa y yo he intentado acercarme también a esa dimensión, ¿no? Realmente sí, yo le agradezco muchísimo estas lecturas y ya que usted ha mencionado a dos personas muy próximas a esta casa y a mi persona también, como es el caso de Carmen Barcels y Nélida Piñón. Yo quería comunicarle y realmente comunicarlo también públicamente, aunque ya es hecho, ¿no? Nosotros vamos a denominar la biblioteca de este Instituto Cervantes de Río de Janeiro con el nombre de Nélida Piñón. ¡Qué maravilla! Estamos recogiendo, gracias a la generosidad de Nélida, prácticamente una gran donación de libros de Nélida, porque Nélida quiere dejar, digamos, una biblioteca viva en Río de Janeiro, que será la biblioteca de Río de Janeiro, de Cervantes de Río de Janeiro. O sea, nuestra hermandad con Nélida es muy próxima. Es la escritora más hispánica que tenemos en Río de Janeiro en estos momentos, realmente, porque ella, como hijo de gallegos, se siente muy española y es una de las grandes autoras de la literatura brasileña, sin lugar a dudas, en el siglo XX. Por lo tanto, aunamos los dos puntos cardinales y trazamos ese puente entre España y Brasil a través de la biblioteca Nélida Piñón. ¡Qué maravilla! Y la dimensión galaico-portuguesa de Nélida. Exactamente. Nos hemos encontrado en los últimos tiempos, curiosamente, una vez en París caminando por el barrio latino. Nos fuimos a tomar un café.
Pero la última vez estábamos juntos y nos descubrimos en el clima extraordinario de los dibujos de Goya, abajo, en el Prado. Y estaba el clima de la luz mortecina para ver esos dibujos de los caprichos de Goya, si no me equivoco. Y de ahí fue un momento de felicidad. Y le dije, vamos a comer. Y me dijo, sí, pero tú ya me has invitado muchas veces y ahora yo te voy a invitar. Y ella me invitó y tuve que permitir, usted sabe que la generación nuestra rara vez permite que las damas nos paguen una comida. Pero Nélida me invitó a un restaurante en la Plaza Mayor, que fue el restaurante famosísimo donde hubo los últimos encuentros de Machado, de Alberti, de ese momento tan extraordinario que se vivió en esa España donde todavía vivía León Felipe allá, que luego lo tuvimos en México, Sí, a quien yo conocí, ¿cierto? Lo traté. Yo era muy niño, pero tuve acceso a León Felipe. Mi primera crónica en un periódico a los 15 años fue dedicada a León Felipe. Así que le pido que le dé un beso de mi parte a Nélida. Dígale que estoy en Kuala Lumpur. Yo sé que ella viaja mucho, ojalá que ahora se pudiera para poder tenerla aquí, pero la admiro profundamente, la quiero mucho. Y me da una gran felicidad esa iniciativa suya, de verdad. Pues realmente yo se lo transmitiré, embajador, y seguramente Nelida lo va a agradecer mucho, sí, porque realmente es una maravillosa escritora y una gran amiga mía personal y de mi país y sin duda de México, a quien he admirado tanto. Me ha hablado mucho además de sus experiencias en México, su relación con Juan Rulfo, con Carlos Fuentes y con tantos grandes escritores mexicanos. Realmente ella es una persona muy ligada al mundo mexicano también. Muy cercana, ha estado en muchas ocasiones en México, creo que todavía hace 2 años estuvo en Querétaro en una reunión importantísima, se le quiere, se le admira muchísimo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que ya, embajador, hemos concluido el tiempo, pero ha sido una maravillosa charla. Y realmente hemos empezado hablando de Drummond y hemos terminado hablando de Nélida, pero realmente estamos hablando de algo importantísimo, que es el mundo brasileño y esa imagen del Quijote que irradia tanto, ¿no? en el mundo brasileño, no solamente en Drummond, sino en todos muchos escritores brasileños, y sobre todo esa referencia tan importante de este libro que recoge las imágenes de Portinari, los poemas de Drummond y las piezas musicales del maestro Norberto Macedo. Para nosotros ha sido un orgullo, un honor y un placer hablar con usted, embajador. Yo quisiera que me permitiera despedirme con 2 anotaciones de Drummond. Este es en el volumen de Poesía y Prosa, volumen único, dice en el ejemplar de Edmundo Font: mi obra completa, falta una palabra nacida del puro silencio, alta expresión de toda la vida. Drummond de Andrade. Ese en las obras completas. Y esta que es sobre mi ejemplar de Portinari y Drummond, Cervantes, Quijote, que es muy bella. Dice que Cervantes e Portinari, bruxos de genio, protejan Drummond e Edmundo Font, seus servos fiéis ao amor, à arte e à literatura. Carlos Drummond de Andrade, gratísimo a seu admirável traductor, a quien abraza afectuosamente, Río Natal de 1985. Creo que una bendición literaria así es muy difícil. Y usted se puede imaginar la emoción. Imagino, embajador, imagino. Realmente yo me hubiera sentido muy orgulloso, muy orgulloso. Entonces, realmente ya
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y yo espero que en algún momento de nuestras vidas podamos encontrarnos y Claro darnos que sí. un gran abrazo, aparte de trabajar juntos en ese proyecto que me ha propuesto y que estudiaré con el mayor cariño. Será muy bello. Namaste de nuevo y gracias por acogerme en esa hospitalidad del Instituto Cervantes. Muchísimas gracias. Un enorme placer, embajador. Hasta muy Gracias. pronto. Hasta siempre. Hasta siempre. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela sua assistência. Até mais. Até sempre.